de los grandes en la historia del fútbol. Fíjate, Nelson, te voy a dar un par de datos. ¿Está dentro de los 4 antes? Está dentro de los 3, diría yo. ¡Wow! Ya, vamos, Alejandro. Sindicado como el mejor jugador europeo del siglo XX. Sindicado por el Instituto de Historia y Estadísticas de la FIFA como el segundo mejor jugador de la historia. 30 de los 34 galardonados con el Balón de Oro lo escogieron el tercer mejor jugador de la historia detrás de Pelé y de Maradona. Ese señor que usted ve allí en imágenes, Johan Cruyff. Señor Johan Cruyff. Nacido en 1947, fallecido tempranamente a los 68 años el 2016. Hijo de un dueño de un puesto de frutas y verduras y de una dueña de casa, ingresa a los 10 años a defender al Ajax de Holanda. Ese es su club de origen. A los 12 años pierde a su padre y le significa vivir estrecheces económicas. Se hace muy amigo del canchero del Ajax, a quien él determina que era prácticamente como su segundo padre. Debuta a los 17 años en 1964 y como los elegidos anota el gol con el que supera al Groningen por 1-0. Está 8 años con la camiseta del Ajax y en 8 años Nelson 6 veces fue campeón y 3 veces indicado como el mejor jugador de la liga holandesa. El año 71 gana el primer Balón de Oro, logro que repetiría el año 73 y el año 74 ya defendiendo la camiseta del Barcelona. El 73 llega a Barcelona y de inmediato adquiere dimensiones épicas, porque cuando él llega al club catalán, el equipo estaba alrededor de 10 a 12 puntos bajo el líder. Y él en una remontada espectacular guía a Barcelona para quedarse con el título 73-74. Desde allí es indicado, además anota un gol que es realmente una obra de arte ante el Atlético de Bilbao, lo que le valió el apodo del holandés volador, porque convierte con una especie de volea, con el taco, un gol imposible. Pero además da muestras de carácter. Fíjate que le nace, estando en Barcelona, su tercer hijo, que él nombra como Jordi Cruyff, que después fue jugador. Claro. Contrariando las prohibiciones establecidas por el régimen franquista, que no podía ser nombrado a nadie con nombre catalán. Él desafía al gobierno de Franco en aquella época, cosa no menor, y se sale con la suya al designar a su hijo como Jordi Cruyff, un hombre que es idolatrado en tierras catalanas. Sigue su carrera de futbolista y luego llega en la década de los 80 a la incipiente Liga de los Estados Unidos. Ahí estaba el gol. Ahí estaba el gol que yo te hacía alusión. Qué lindo gol. Ante el Atlético de Bilbao. Mira. Bueno, el hecho es que en la década de los 80 juega con la camiseta de los Ángeles Aztecas y de los Washington Diplomats en el fútbol norteamericano y vuelve a ser elegido el mejor jugador de esa liga. Retorna con 34 años al Ajax por 2 años. El primer año es campeón y el segundo año tiene una muy mala temporada, influido decisivamente por la muerte de este canchero a quien él se indicaba como su segundo padre. Pero el presidente de otrora del Ajax no lo perdona, dice que Cruyff era un jugador terminal y le cierra las puertas del club. Y él, insumiso, rebelde, con 37 años, firma por el archirrival, por el Feyenoord. Juega un año, vuelve a salir campeón y se retira con 37 años como el mejor jugador de la liga holandesa. Eso como jugador. Tremendo, brillante, una estrella completa, un superdotado deportivamente, intelectualmente, socialmente. Sin duda. Un hombre que incluso tú hablabas de que contra los principios nombró a su hijo de tal manera. En un mundial incluso se ocupó el único 11 que ocupó una camiseta sin el auspiciador, se atrevió él ir en contraposición y lo hizo. Ahí lo vemos, jugaba espectacularmente con ambos pies, tenía un cambio de ritmo. El jugador más completo era una del fútbol gacela, europeo, se sin ve duda. liviano en cancha, líder absoluto, con un Barcelona que no es el Barcelona de ahora, que tú dices que lideró esa remontada. Llegó como Maradona cuando llegó a Barcelona también, como la gran estrella del Ajax. Dice Eduardo Bombalé que jugó en contra de Johan Cruyff en la MLS, él jugando por los Strikers, y tiene la camiseta, porque ambos usaban la 14. Mira. En la MLS. Grande Johan Cruyff, porque el fútbol no partió ayer. Exacto. Así que nosotros también acá en Café Mundial educamos, entretenemos, pero también informamos sobre quienes han dejado también un legado en este deporte maravilloso. Permíteme 2 pinceladas finales sobre Cruyff. Subcampeón del mundo en aquella Holanda del 74, en aquella naranja mecánica, que no quedó en los libros de historia, porque el campeón, cuando uno revisa, es Alemania, pero quedó en el corazón de los hinchas. Sí. Esa Holanda quedó en el corazón de la gente, y yo creo que es el punto de partida del fútbol moderno.
El fútbol de hoy no se entiende sin la concepción de esa Holanda que dirigía maravillosamente Rinus Michel, que curiosamente fue su técnico en las inferiores del Ajax, y no se entiende sin el Barcelona de Cruyff en la década de los 90 ya como técnico, un técnico que le gustaba de jugar con precisión, con mucha presión alta, el 3-4-3 de Cruyff famoso, sin un 9 de referencia de área, con dos extremos muy abiertos, y que generó una nueva manera de ver el fútbol, para fortuna nuestra, semilla que fue germinada en Josep Guardiola, que fue su lugarteniente en aquel Barcelona campeón de Europa del 91-92, dirigido magistralmente por Cruyff, y que luego consolidó con ese Barcelona irrepetible de Messi, Xavi, Iniesta, bajo el mandato del actual técnico del Manchester City. Mira ese penal que hace también innovador, que le da el pase al costado izquierdo. Claro, no. Tremendo, Johan Cruyff, porque el fútbol no partió ayer. A mí me encantan estas historias que tú me cuentas, Alejandro Lorca, porque le dan más sabor y más dulzura a mi café. Pero por supuesto. A mi café mundial.